Esto ocurrió de verdad y nadie me creyó. Si te gustan las historias que se sienten reales, esta es una que no puedes escuchar a medias. Mi nombre no lo voy a decir, no por miedo a que me reconozcan, sino porque ya aprendí que hay cosas que, cuando se nombran, regresan. Solo puedo decir que soy mujer, que tengo más de 40 años y que todo lo que voy a contar ocurrió en Querétaro, entre 2016 y 2021, aunque para mí el tiempo dejó de sentirse normal desde entonces. Mi vida, antes de todo esto, era sencilla, no perfecta, pero estable. Mi esposo, Rubén, y yo llevábamos casi 20 años juntos. En 2016, después de ahorrar durante años y pedir un pequeño préstamo, abrimos nuestra taquería. Era un local pequeño, en una colonia popular de Querétaro, cerca de una avenida transitada, nada elegante. 4 mesas de metal, un trompo al frente, una plancha vieja pero resistente y una barra donde apenas cabían 2 personas paradas. La llamamos El Buen Pastor. Nunca fui muy religiosa, pero mi madre siempre decía que un nombre bien puesto protegía el negocio. Al principio fue durísimo. Los primeros meses apenas salía para la renta, los servicios y los insumos. Pero poco a poco la gente empezó a llegar. Primero los vecinos, luego los taxistas, después empleados de oficinas cercanas. Había noches en las que Rubén y yo terminábamos con los pies hinchados, la espalda rota, pero felices. Para finales de 2017, la taquería era un éxito. No exagero, vendíamos todo. Había fila los viernes y sábados. La gente nos recomendaba. Decían que nuestros tacos sabían diferente, que tenían algo especial. Yo creía que era amor y dedicación. Cuando el trabajo empezó a rebasarnos, contratamos a una muchacha. Se llamaba Marta. Llegó recomendada por una clienta. Era callada, eficiente, nunca faltaba. Tenía una mirada que no sabría describir. No era mala, pero sí intensa, como si siempre estuviera observando algo más allá de lo evidente. Al principio, solo venía medio turno. Después, se quedó tiempo completo. Se volvió indispensable. Yo le confiaba la caja, las compras, el cierre, cuando yo no podía estar. Rubén decía que era rara, pero yo pensaba que solo era reservada. Ahora sé que Rubén sentía algo que yo no quise ver. Todo empezó de forma tan lenta que no lo noté. Primero fueron cosas pequeñas, clientes de siempre, que dejaron de ir, días completos sin ventas, carne que se echaba a perder más rápido de lo normal. Luego, discusiones absurdas entre Rubén y yo, pleitos por tonterías, cansancio extremo. Una noche, mientras cerrábamos, sentí algo extraño. El local estaba vacío, pero tuve la sensación clara de que alguien nos observaba desde la esquina más oscura, donde guardábamos las cajas de refresco. Le dije a Rubén. Se rió.
Ya está sugestionada. Yo también me reí. No quise pensar más en eso. Para 2018, la taquería ya no era la misma. Las ventas cayeron de golpe. Deudas empezaron a acumularse. El ambiente dentro del local se sentía pesado, como si el aire costara trabajo respirarlo. Rubén empezó a enfermarse. Dolores de cabeza constantes, mareos, insomnio. Yo también, pérdida de peso, náuseas, una tristeza profunda que no tenía explicación. Recuerdo una noche en especial. Estaba sola en la taquería. Marta había salido a tirar la basura y Rubén fue por refrescos. De pronto, escuché claramente un susurro detrás de mí. No palabras, solo una voz baja, arrastrada. Sentí cómo se me erizaba la piel. Me giré rápido. No había nadie. Cuando Rubén volvió, le dije que cerráramos temprano. Esa noche lloré, sin saber por qué. No me gusta escribir esto. Todavía me duele. Rubén murió un martes por la madrugada, en abril de 2019. Un infarto, dijeron los doctores. Estrés, mala alimentación, cansancio. Yo sentía que algo no cuadraba días antes de morir. Rubén me confesó algo. Me dijo que soñaba con el local, que veía la taquería vacía, oscura, y que desde la caja registradora salía algo negro, como humo espeso, que lo llamaba por su nombre. Yo lo abracé. Le dije que solo eran pesadillas. Ojalá hubiera hecho más. Después de su muerte, todo se vino abajo, no solo emocionalmente. Mi cuerpo empezó a fallar. Dolores inexplicables, fiebres intermitentes, desmayos. Fui a médicos, especialistas, estudios. Nadie encontraba nada concreto. Mientras tanto, el dinero se iba. Ahorros, préstamos, todo. La taquería era lo único que me quedaba. Y ya ni siquiera daba ganancias. En 2020, enferma, sola y agotada, tomé una decisión que me rompió el alma: vender la taquería. Marta fue la primera en ofrecerse. Dijo que siempre había querido un negocio propio, que yo merecía descansar. Acepté. El día que firmamos los papeles, sentí algo raro, como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Y no era imaginación. A los pocos días de dejar la taquería, empecé a mejorar. Dormía mejor. Los dolores disminuyeron. La tristeza se volvió manejable. Por primera vez en años, respiraba tranquila. Pensé que todo había sido estrés. Me equivoqué. Un año después, Marta me buscó. Cuando la vi, casi no la reconocí. Estaba delgada, ojerosa, envejecida. Me pidió que habláramos. Entre lágrimas, me confesó todo. Me dijo que cuando la taquería empezó a tener éxito, sintió envidia, que no soportaba vernos felices,
que fue con un brujo. Le pidió que el dueño del negocio no tuviera paz ni éxito. El brujo le dijo que el trabajo se quedaría ligado al lugar antes de morir, porque decía sentir que ya no le quedaba mucho tiempo. Colocó un trabajo detrás de la caja registradora, una imagen mía, una imagen del local, rodeadas de cabellos. Fui con ella, revisamos, ahí estaba. Lo destruimos. Marta me devolvió la taquería, no la quiso más. Hoy, el local sigue ahí, cerrado. A veces paso frente a él y juro que algunas noches, cuando la calle está en silencio, escucho el mismo susurro saliendo desde donde estuvo la caja registradora. No he vuelto a abrir. No pienso hacerlo. No sé si esta historia deba ser contada, no porque no sea cierta, sino porque desde que pasó, siento que algo me observa cuando la recuerdo, como si nombrarlo fuera una invitación. Mi nombre no importa. Pueden llamarme Luis. Tengo 36 años y hasta hace poco llevaba una vida completamente normal en la Ciudad de México. Vivía solo, en un departamento pequeño en la colonia Doctores, a unas calles del Eje Central. Nada especial, nada raro. Trabajo de oficina, horarios repetitivos, fines de semana tranquilos. Nunca fui una persona supersticiosa. De hecho, siempre me burlé un poco de las historias de terror que ahora escucho casi con obsesión. Esto ocurrió entre finales de febrero y marzo de 2023. Lo recuerdo bien porque todavía hacía frío por las noches y porque fue poco antes de que cambiaran el horario. Todo comenzó un domingo por la mañana, uno de esos días grises en los que la ciudad parece suspendida, en una especie de resaca colectiva. Salí temprano a caminar sin rumbo fijo. No tenía nada que hacer, nadie a quien ver. Caminé varias cuadras hasta llegar a un tianguis que se instala todos los domingos cerca de la avenida Doctor Vertis. No suelo ir a tianguis, pero ese día me dejé llevar. El lugar olía a una mezcla extraña de aceite quemado, fruta madura, incienso barato y humedad. Los puestos estaban cubiertos con lonas azules y naranjas que dejaban pasar una luz opaca, casi enferma. Se escuchaban radios viejos, tocando música distinta al mismo tiempo. Cumbias, rancheras, baladas, ochenteras. Los vendedores gritaban ofertas con voces gastadas. Caminé sin intención de comprar nada hasta que lo vi. El espejo estaba recargado en el suelo, apoyado contra una caja de madera. No era grande, pero tampoco pequeño. Tendría unos 80 centímetros de alto, con un marco de madera oscura, tallado con figuras que no supe identificar del todo. No eran flores, ni formas religiosas. Eran curvas, símbolos que parecían más antiguos que el propio objeto. El vidrio estaba ligeramente opaco, como si tuviera una capa delgada de polvo que no se iba del todo. Aún así, reflejaba con bastante claridad. Me acerqué por curiosidad. No sentí miedo, solo una especie de atracción extraña,
como cuando miras algo demasiado tiempo sin saber por qué. Ese espejo es viejo, me dijo el vendedor. Era un hombre mayor, tal vez de unos 60 años. Delgado, piel curtida, ojos hundidos. Fumaba un cigarro sin dejar de mirarme. ¿De dónde lo sacó?, pregunté. Encogió los hombros. De una casa que vaciaron en La Guerrero. La dueña se murió. Nadie lo quiso. Eso debió ser suficiente para dejarlo ahí, pero no lo hice. No vi nada raro en el reflejo. Me vi a mí mismo. Barba de varios días, chamarra negra, ojeras, todo normal. Tal vez por eso decidí comprarlo. Me dijo el precio, 300 pesos. Ridículo para algo así. Lo cargué con cuidado hasta mi departamento. Pesaba más de lo que aparentaba. Lo coloqué en mi habitación, apoyado contra la pared, frente a la cama. No lo colgué. No sentí prisa. Esa noche ni siquiera le presté atención. Los primeros días fueron normales. Me levantaba, me arreglaba para ir al trabajo. Regresaba cansado, cenaba algo rápido y me dormía. El espejo estaba ahí, reflejando lo que siempre había reflejado. Mi cuarto, mi cama, mis movimientos, hasta la primera noche. Fue un martes. Lo recuerdo porque había llovido todo el día y el ambiente estaba frío y húmedo. Entré a mi cuarto después de bañarme. Solo llevaba una toalla en la cintura. Pasé frente al espejo sin mirarlo directamente. Pero algo en el rabillo del ojo me hizo detenerme. Me giré. Mi reflejo estaba sonriendo, no una sonrisa amplia, no exagerada, solo una ligera curvatura en los labios, sutil, casi imperceptible. Yo no estaba sonriendo. Fruncí el ceño. Mi reflejo tardó un segundo en imitarme. Un segundo exacto. Pensé que era cansancio o mi mente jugando trucos. Me acerqué más. Moví la mano derecha lentamente. El reflejo la levantó con un pequeño retraso. Nada grave, me dije. Tal vez el vidrio estaba deformado. Tal vez la luz. Esa noche dormí mal. No por miedo, sino por una sensación incómoda, como si hubiera dejado algo mal cerrado. Los días siguientes empecé a notar detalles pequeños, inofensivos. El reflejo parpadeaba después que yo. Giraba la cabeza con un ligero desfase. Sonreía un instante más tarde o antes. Comencé a probarlo a propósito. Movimientos rápidos, gestos exagerados. El reflejo siempre respondía, pero no al mismo tiempo. Lo más inquietante no era el retraso, era la mirada. Sentía que el reflejo me observaba incluso cuando yo no lo miraba directamente, como si supiera cuando yo iba a voltear. Una noche apagué la luz del cuarto y dejé solo la del pasillo. Desde la cama, el espejo se veía como un rectángulo oscuro. No reflejaba nada con claridad, pero tuve la certeza de que algo dentro seguía ahí. A la semana siguiente ocurrió lo que cambió todo. Era madrugada, las 3:17 a.m., según mi celular.
Me despertó un ruido seco, como un golpe apagado. Pensé que era un vecino. La ciudad nunca duerme del todo. Me senté en la cama. El espejo estaba vibrando, no mucho, apenas perceptible, como si alguien lo tocara desde el otro lado. Me levanté despacio, con el corazón acelerado. El vidrio estaba frío al tacto. Mi reflejo estaba ahí, de pie, frente a mí. Pero no me estaba imitando. Estaba respirando, aunque yo no lo hacía de esa forma. Sus ojos se movían solos. Me miraban con una intensidad que jamás he visto en un espejo. Y entonces levantó la mano. Golpeó el vidrio desde adentro. Un golpe seco, luego otro. Y otro. Yo retrocedí. Tropecé con la cama. Sentí un terror primitivo, animal. Quise gritar, pero no pude. El reflejo comenzó a sonreír de nuevo. Esta vez no fue sutil. Fue una sonrisa amplia, torcida, que no correspondía a ningún músculo humano real. Los golpes se hicieron más fuertes. El vidrio comenzó a vibrar con violencia. Corrí fuera del cuarto. Cerré la puerta de golpe y me quedé apoyado contra ella, temblando. Escuchaba los golpes del otro lado, constantes, rítmicos, como si alguien pidiera salir. No dormí esa noche. Al amanecer, el departamento estaba en silencio. Abrí la puerta con cuidado. El espejo estaba intacto. Mi reflejo era normal, o eso parecía. Ese mismo día, llamé a mi hermana. Le conté todo entre risas nerviosas. Ella me dijo que estaba sugestionado, que tirara el espejo, que no fuera exagerado, pero no pude. Algo me decía que no debía moverlo, como si hacerlo fuera peor. Esa fue la última vez que vi a Luis, porque desde ese día el reflejo empezó a hacer cosas que yo no hacía. Se movía cuando yo estaba quieto, caminaba dentro del vidrio, se acercaba y cada vez que alguien pasaba frente al espejo, el reflejo lo miraba fijamente, no a sí mismo, a ellos. La última noche desperté con un dolor intenso en el pecho. No podía moverme. El espejo estaba frente a mí, aunque yo sabía que no lo había movido. Mi reflejo estaba del otro lado del vidrio, golpeando. Esta vez no quería salir. Quería que yo entrara. No recuerdo qué pasó después. Solo sé que el departamento quedó vacío, que mis cosas siguen ahí, que el espejo sigue apoyado contra la pared y que ahora, si tú pasas frente a él, no verás tu reflejo sonriendo, verás el mío, observándote, esperando a que alguien más ocupe mi lugar. Mi nombre es Roberto. Tengo 42 años y hasta hace un año vivía con mi esposa Claudia y mis 2 hijas en la Ciudad de México. Rentábamos un departamento pequeño en Iztapalapa, ruidoso, con paredes delgadas y vecinos que parecían no dormir nunca. Durante años hablamos de irnos a un lugar más tranquilo,
algo fuera de la ciudad, donde las niñas pudieran crecer sin el ruido constante de los camiones y las sirenas. Nunca imaginamos que encontraríamos ese lugar tan rápido ni tan barato. Fue a principios de abril de 2022 cuando Claudia vio el anuncio. Una casa en venta en un pueblo pequeño, a unas 3 horas de la ciudad. No diré el nombre exacto del lugar, no porque no exista, sino porque prefiero que nadie vaya buscando esa casa, como si fuera una curiosidad. El anuncio era sencillo, pocas fotos. La casa se veía vieja, pero sólida. 2 plantas, patio trasero, pisos de mosaico, paredes gruesas. El precio era absurdamente bajo. Algo tiene, le dije. Nadie vende así de barato, sin razón. Claudia pensó lo mismo, pero aún así, llamamos. El agente inmobiliario nos dijo que la casa llevaba tiempo desocupada, que pertenecía a una mujer mayor que había fallecido y que los familiares querían deshacerse de ella lo antes posible. Nada fuera de lo común. Según él, fuimos a verla un sábado por la mañana. El pueblo era silencioso, demasiado. Calles estrechas, pocas personas afuera, perros echados a la sombra sin ladrar. El aire olía a humedad y a tierra vieja, como cuando llueve aunque no haya llovido. La casa estaba al final de una calle sin salida. Por fuera no se veía mal. Pintura descascarada, ventanas antiguas, una puerta de madera gruesa, con marcas de golpes viejos. Al entrar, el olor fue lo primero que noté. Agua estancada, jabón antiguo, algo metálico. Es normal, dijo el agente. Lleva cerrada meses. Recorrimos la casa con calma. La planta baja tenía una sala amplia, comedor, cocina y un pasillo largo que conducía a un baño pequeño. Arriba estaban las recámaras. La de las niñas tenía vista al patio. La nuestra daba al frente. La casa estaba fría, incluso con el sol entrando por las ventanas. Mi hija menor, Sofía, de 6 años, no se soltó de la mano de su hermana mayor. Mariana, de 10, no lloró, no se quejó, solo miraba alrededor con una expresión seria, como si estuviera escuchando algo que los demás no. No me gusta el pasillo, dijo de pronto. ¿Por qué?, le pregunté. Se oye cuando caminan, respondió. Nos miramos Claudia y yo, sonriendo nerviosos. Pensamos que estaba jugando. Firmamos una semana después. Nos mudamos a finales de abril. El primer mes fue tranquilo, demasiado tranquilo. Las noches eran silenciosas, solo interrumpidas por grillos y algún perro lejano. Dormíamos bien. Las niñas parecían adaptarse rápido. Incluso Sofía dejó de mencionar el pasillo, hasta que empezaron los ruidos. La primera vez fue alrededor de las 2:40 de la madrugada. Me despertó un sonido suave, como si alguien arrastrara los pies sobre el piso. Pensé que era Claudia levantándose al baño. Miré a su lado. Estaba dormida. El sonido venía del pasillo. No era fuerte. No eran pasos normales. Era como cuando alguien camina descalzo, cansado,
Arrastrando los talones, me levanté y abrí la puerta. El pasillo estaba oscuro. No había nadie. Volví a la cama. Sin decir nada, la segunda noche pasó lo mismo. Y la tercera, siempre a la misma hora. ¿Te levantas en la madrugada?, le pregunté a Claudia una mañana. No respondió. ¿Por qué? No, insistí. Una semana después, Sofía empezó a despertarse llorando. Una señora entra a mi cuarto, dijo una noche, con la voz temblorosa. Es una pesadilla, dijo Claudia. Nada más, no insistió Sofía. Se sienta en mi cama. Está mojada. Pensamos que había soñado con alguien de la lluvia, aunque no había llovido. Pero las noches siguientes, Sofía empezó a describirla con más detalle. Tiene el pelo largo, huele feo, sus manos están chuecas. Claudia empezó a preocuparse cuando una mañana encontró marcas de manos en la pared del pasillo. No eran huellas secas, eran marcas mojadas, como si alguien hubiera apoyado las manos empapadas contra la pared y las hubiera arrastrado ligeramente hacia abajo. El agua no olía a nada, no era limpia, no era sucia. Era neutra, fría. Ahí fue cuando decidí hablar con el vecino. Era un hombre mayor que vivía justo frente a la casa. Siempre nos observaba cuando salíamos. Nunca saludaba primero. Le pregunté por la antigua dueña. Su expresión cambió. ¿Ya escucharon los pasos?, preguntó. Sentí un nudo en el estómago. Nos contó que la mujer vivía sola, que una noche se quedó encerrada en el baño, que la cerradura se atoró, que gritó durante horas. Golpeó la puerta hasta que se rompió los dedos, dijo. Nadie la escuchó. Murió ahí, encerrada. Esa noche, Claudia despertó, gritando. La encontré sentada en la cama, pálida, señalando hacia la puerta. La mujer estaba ahí, parada, mojada, con los dedos torcidos y sangrando. Me miró y susurró, con una voz rota, húmeda. Esta sigue siendo mi casa. Desperté solo. Las niñas estaban en la sala. La puerta del baño estaba llena de marcas. Nunca volvimos a dormir ahí. Vendimos la casa por casi nada, pero algunas noches Sofía se sienta en su cama y dice que la señora todavía camina por el pasillo, buscando una puerta que no se abre.